Cuando son ya las 8:26 de la mañana, vamos a conectarnos con Luis Carlos Díaz, quien es periodista, ciberactivista y conoce todos estos temas que tienen que ver con tecnología que muchos de nosotros desconocemos. Por ejemplo, ayer se bloqueó la plataforma AirTM, que es la que va a utilizar el gobierno interino para pagarle los $100 al trabajador de hospitales, al personal médico. Luis Carlos, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenos días, Adriana. Buenísimo verte. Luis Carlos, ¿qué es AirTM para la gente que no tiene ni idea de qué es esto? Es una plataforma financiera que te permite realizar pagos, tener una billetera en línea y hacer transferencias. Una de las ventajas es que permite hacer cambios de divisas a bolívares y bueno, como cualquier plataforma fintech tendrá sus propias comisiones por hacer ese tipo de cosas. El asunto con Venezuela es que era necesaria una plataforma que tuviese la fortaleza para poder soportar la organización del pago de más de 60.000 personas. Es decir, se supone incorporarla en la base de datos, crear cuentas, darle el nivel de seguridad y ser una plataforma robusta para eso, para poder aguantar este flujo que en teoría van a ser como 18 millones de dólares que se van a estar pagando a lo largo de 3 meses. ¿Qué puede hacer el ciudadano hoy, la enfermera que estaba esperando sus $100 que van a ser pagados el lunes, según el presidente interino Juan Guaidó, y bueno, le bloqueen la plataforma? Y además, otra pregunta sería, ¿es tan sencillo para la gente del común que normalmente no está acostumbrado a billeteras, que no tiene cuentas en dólares, poder manejar este tipo de nuevos mecanismos? Sí, vamos a dividir esto en dos partes. Lo primero es que el bloqueo que se ha realizado es un bloqueo de acceso desde los proveedores de Internet. Es decir, el usuario que usa CanTV, como la mayoría en su casa, para poder llegar a AirTM va a ver que hay una suerte de bloqueo. Eso no significa que está bloqueada la cuenta, que está bloqueada el dinero, que está bloqueado la web completa. Significa que hay una suerte de alcabala que Conatel ha tratado de bloquear para no entrar a la página. Es lo mismo que vive el pitazo, es lo mismo que vive YouTube cada vez que hay una locución en vivo de la oposición. El modo de burlarlo es muy sencillo porque se trata de cambiar los DNS de las computadoras o el teléfono de donde te conectes. Cambiar los DNS se hace en la configuración de Internet y lo que haces es decirle, no quiero usar los DNS de mi proveedor de servicio, puede ser Movistar, Digitel, cualquier empresa, porque recuerda además que las empresas privadas de Internet están obligadas a obedecer a Conatel. Cambias ese DNS y dices, quiero usar los de Google, los de Intra, el DNS 1.1.1. No es muy sofisticado y pueden conseguir la información en Google. Entonces, por ese lado no hay ningún problema. Lo segundo es que sí, hay una curva de aprendizaje de aquel que no tiene ninguna conexión con tecnología a tener ahora una billetera en línea. Ahora, el incentivo está muy claro. Va a recibir un pago allí. Si antes había gente que dispuesta a hacerlo en una plataforma de muy baja calidad a cambio de bolívares como el sistema Patria, pues ahora puede ser más interesante que lo hagan en una plataforma más robusta. ¿Qué ocurre? Bueno, que tampoco esa gente está sola. Tiene hijos, tiene nietos, tiene sobrinos, tiene gente que puede ayudarla. Yo lo que sí creo es que debe haber mucha formación para evitar que haya gestores o estafadores que puedan inmiscuirse allí. Pero el resto no pareciera haber mayor problema. Luis Carlos, he visto recientemente en algunas tiendas, obviamente modo antes de la pandemia, que había locales que decían justamente aceptamos AirTM. ¿Cómo funciona eso en líneas generales? Es decir, ¿hay porcentaje ya de la población venezolana que está registrada en esta aplicación, toda vez que hemos tenido todos los problemas del mundo para poder acceder a divisas internacionales, incluso que hay gente que paga con criptomonedas? Pero, ¿cuál es la penetración de AirTM en Venezuela? Sí, hasta ahora yo no tengo una cifra como de cuántos cientos de miles o cuántos miles de clientes hay. Lo que sí es cierto es que es una plataforma con historia, al menos de hace 2, 3 años se oye hablar de ella, se usa regularmente para pagos y hay gente que ya trabaja y le pagan por allí. Recordemos que no todos en Venezuela tienen una cuenta bancaria en el exterior y hacen falta métodos intermedios porque las cuentas en bancos venezolanos pues no permiten por los momentos tener divisas salvo los dólares custodia que hay en algunos bancos. Entonces en estos intermedios está PayPal, Pioneer, hay montones, pero AirTM estaba adaptada en parte al mercado venezolano. ¿Qué significa eso? Que podía hacer cambios de divisas a bolívares y depositarlos en cuentas en bolívares en Venezuela. Entonces, ¿cómo va a funcionar hoy? El usuario va a crear su
billetera digital. Una billetera digital es una cuenta a tu nombre que tiene una cantidad de dólares, que es lo que se te ha depositado, y desde ahí lo que hace es asociar tus cuentas bancarias, las cuentas a las que quieras hacer esas transferencias, y haces ese pago. Eso cambiará, vamos a ver si la tasa que se usa es la del Banco Central, alguna tasa similar, cuál es el porcentaje de comisión. Eso llega a tu cuenta y se convierte en bolívares. Otro método es que esos dólares los transfieras a otras cuentas RTM en dólares y con ellas pues pagues cualquier otro servicio. Ahora cuando lo decías en el tema de bolívares, ¿no hay una manera de que la Sudeban pueda impedir que a través de ese tipo de aplicaciones lleguen bolívares a las cuentas de los venezolanos, o eso es imposible? Ayer Sudeban hizo una suerte de solicitud a la banca, así como las empresas de tecnología tienen que obedecer a Conatel porque tienen una pistola en la nuca. Sudeban tiene una pistola en la nuca sobre la banca venezolana, y lo que les hizo fue una suerte de alerta diciendo hay que ver si hay movilizaciones desde el TM. Es decir, hasta ahora no las ha bloqueado ni les está pidiendo que las sapeen, sino que ha dicho, bueno, monitoreen. ¿Qué se va a encontrar la banca venezolana? Primero, que hay transacciones desde RTM desde hace mucho tiempo. Segundo, que hay muchas microtransacciones desde distintas partes, porque puede ser, Adriana, que yo no transfiera de RTM a mi cuenta, sino que yo transfiero de RTM a tu cuenta de RTM y luego tú a mí me pagas en bolívares. Entonces la banca venezolana va a ver que hay transferencias entre ciudadanos en bolívares. Y lo segundo que se va a encontrar la banca de aquí en adelante es que hay un flujo tan grande de transacciones que monitorearlos va a ser absurdo. Entonces creer que van a ir contra un médico o una enfermera, que hay que ver qué sádico es eso, ir contra una enfermera para detenerle $50, $20, $30, es miserable, pero es que además para eso no está hecho Sudeban. En teoría Sudeban está ahí para evitar el lavado de dinero y activos grandes de grandes criminales, y no esta cosa que es un pago a personal de salud, que por cierto su salario en este momento está entre $4 y $10 al mes, así que negarle la posibilidad de obtener 100 es muy malo. Sin embargo, el gobierno puede ser, como dijo el presidente interino ayer, y lo voy a citar, hay que ser muy maldito para bloquear el TM y prohibir que reciban el bono quienes están tratando de salvar vidas. Hay que ser muy maldito para bloquear recursos para hombres y mujeres que le dan vida por Venezuela. Eso lo dijo Guaidó, no lo estoy diciendo yo, pero forma parte también de lo que, de esa creatividad que tiene el gobierno al momento de fastidiarle la vida a los venezolanos. Ahora, Luis Carlos, hablábamos del tema Sudeban, de si puede ser posible que estén alertas, si a tu cuenta Banco de Venezuela te llegan $10, $20, pero hay otros mecanismos que se están utilizando en Venezuela, y obviamente es el CEL, para hacer transferencias todos los días o para hacer pagos en supermercados. ¿Qué has conocido tú de que otras cuentas, por ejemplo, caso no solo Wells Fargo, como ya ocurrió, sino otras bancas americanas como Bank of America, puedan estar en el ojo justamente para no utilizar el CEL en Venezuela? ¿Eso es una posibilidad o no se está estudiando todavía? ¿Qué has podido tú saber de eso? Sí, este tipo de discusiones, Adriana, tienen que ver con una palabra que se llama sobrecumplimiento. Es decir, hay unas reglas de juego que dicen que hay que estar pendiente de que la plata venezolana movida en las finanzas globales, sobre todo en Estados Unidos, no tenga nada que ver con la corrupción, el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo que se ha acusado que es el gobierno venezolano. Esa es la premisa. Tenga usted cuidado que esta plata no tenga nada que ver con estas actividades ilícitas. Y entonces algunos bancos o algunas plataformas, por sobrecumplimiento, lo que dicen es, mira chico, yo no voy a dedicar tiempo, recursos ni gente a estar revisando cuenta por cuenta, así que yo prefiero no transar más con venezolanos. Esa es la decisión que tomó Wells Fargo. Para algunos bancos esa decisión no es tan sencilla, no porque sea bueno o malo, sino porque de verdad los incentivos son grandes. Porque voy a dejar de transar miles, millones de dólares de un montón de venezolanos que no tienen nada que ver con el gobierno, cuando mis costos operativos pueden sostenerlo. Entonces, esa discusión no la tienen bancos más grandes. Y si la tienen, la están teniendo de la perspectiva de cómo hacemos que haya continuidad de servicios. Porque cortarlo puede ser incluso más costoso que mantenerlo. Entonces, no habría mayor amenaza, porque es que además entiende el sistema financiero de Estados Unidos que
en paralelo se sigue beneficiando a la población venezolana de este tipo de transacciones. Entonces, ¿qué ocurre? Las transferencias CELE, el sistema CELE, hace que de una cuenta bancaria en Estados Unidos se mueva plata a otra cuenta bancaria en Estados Unidos de manera doméstica, pero ellos no saben si la gente aquí lo que está comprando es un kilo de carne o algo así. Lo que se recomienda es tener mucho cuidado sobre a qué cuenta está moviendo usted plata, y eso sí es una alerta. Por ejemplo, la gente no sabe quién es el dueño del bodegón al que le está pasando dinero. O sea, hay que tener mucho cuidado, muchos niveles de confianza, y preferir en muchas de esas transacciones utilizar el dinero en efectivo en Venezuela para evitar esos movimientos que sean tan raros. Entonces, yo lo que diría es que Cele es una plataforma poderosa, muy interesante, pero que no debería ser abusada, no debería ser utilizada para gastos irregulares o gastos muy raros, porque entonces sí van a poner en riesgo la estabilidad de la plataforma. Pensemos además que Venezuela es importante para los venezolanos, para el sistema financiero global somos menos que Haití en muchas ocasiones, entonces cortarnos no va a representar un problema. Luis Carlos, muchas gracias por habernos acompañado, y recordar que en la cuenta en Twitter de Luis Carlos, @LuisCarlos, están todas las instrucciones para que la gente que todavía no sabe cómo abrir un RTM, cómo poder acceder al RTM desde Venezuela, pues pueda burlar a esa decisión que toma todos los días el gobierno de fastidiarle la vida a los venezolanos, y sobre todo a los que están en este momento trabajando en el sector salud, ganando apenas $1.50. Gracias, Luis Carlos. Un abrazo gigantesco, Adriana, y muchísimas gracias a la gente que nos ha acompañado. Luis Carlos Díaz es periodista, ciberactivista, y por cierto tiene una causa abierta por parte del Estado venezolano. No lo dejan salir del país, le robaron su bicicleta a las autoridades venezolanas por un un proceso que se le sigue sin pruebas. Muchísimas gracias, Luis Carlos. Completamente a tu orden. Era Luis Carlos Díaz, periodista venezolano. Nosotros de esta manera nos despedimos y les invitamos nuevamente a, si tienen algún interés en estas entrevistas, quedan colgadas en el canal de YouTube, así como también en el Instagram TV de La Gran Aldea. Muchísimas gracias por estar allí.